Muy bien, retomamos nuestro curso de álgebra lineal uno y en esta ocasión seguimos estudiando la teoría de matrices. Particularmente lo que vamos a hacer en este video es concluir un método que nos permita encontrar la matriz inversa, que es el método que nosotros vamos a conocer como el método de Gauss-Jordan, que utiliza de alguna manera operaciones elementales fila para poder llegar desde la matriz original a la inversa, cuando exista. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar un teorema, ¿ya? Que va a ser el teorema que nos va a permitir, de alguna manera, encontrar este método. ¿Ok? Entonces, vamos con este teorema que dice lo siguiente. Sea A una matriz cuadrada a coeficientes reales. Fíjense lo que dice la hipótesis. Si A es una matriz equivalente por filas a la matriz identidad, es decir, si yo tomo la matriz A y soy capaz de aplicar una serie de operaciones elementales fila hasta llegar a la matriz identidad. Recuerden que cuando hablamos de operaciones elementales fila, pueden ser intercambiar dos filas, puede ser multiplicar una fila por un escalar no nulo, o puede ser multiplicar una fila por un escalar no nulo y sumarla con otra fila, ¿verdad? Cualquiera de esas tres. Si yo tomo la matriz A y le aplico una serie de operaciones elementales fila y puedo llegar a la identidad, entonces, ¿qué va a ocurrir? Si eso ocurre, entonces A se va a poder escribir como un producto de matrices elementales y además va a ser invertible. ¿Se fijan? Se cumplen estas dos cosas. Si ustedes a la matriz A le aplican una serie de operaciones elementales y llegan a la identidad, entonces van a ocurrir dos cosas. Lo primero es que la matriz A se va a poder escribir como una multiplicación de puras matrices elementales. ¿Sí? O sea, va a ser algo así como E1 por E2 por bla, 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 por E sub k. Donde esas son puras matrices elementales. Recuerden que las matrices elementales son las que se obtienen de aplicar a la matriz identidad una operación, ¿verdad? Y esas matrices son súper interesantes, nosotros ya las estudiamos, porque recuerden que todas las matrices elementales son invertibles, e incluso determinamos cuáles eran sus inversas, ¿verdad? Así que eso es importante, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo que nos dice es que A es invertible. ¿Ya? ¿Qué significa que sea invertible? Significa que existe una matriz B tal que cuando tú multiplicas a esta matriz B por A, por cualquiera de los dos lados, ¿verdad? B por A o A por B, en cualquier caso se llega a la identidad, ¿verdad? Eso significa que la matriz A sea invertible. Y recuerden que en ese caso la matriz B, esa es la que se llama la matriz inversa. La matriz inversa de la matriz A. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esta demostración, ¿sí? Antes de hacer esto, fíjense que aquí ocurren algunas cosas interesantes, porque el teorema dice que si la matriz se puede llevar a la identidad, entonces inmediatamente va a ser invertible. Ya, entonces la pregunta que uno se haría es, a ver, ¿todas las matrices se pueden llevar a la identidad? ¿Todas las matrices son equivalentes por filas a la matriz identidad? Bueno, resulta que no. Ya, no todas las matrices son equivalentes por fila a la matriz identidad. Por ejemplo, pensemos en la matriz, no sé, 2 menos 4 menos 6 y, no sé, 12, por ejemplo. Imagínense en esa matriz. A ver, tratemos de llevar esa matriz a la identidad por medio de operaciones elementales. A ver, ¿qué pasa? Ya, la primera operación que voy a hacer, aquí fíjense, lo primero que necesito para armar la identidad es un uno. Entonces lo que voy a hacer es la primera fila la voy a multiplicar por un medio, ¿cierto? Entonces así. La segunda fila queda intacta, no le hacemos nada. Y la primera va a ser 2 por un medio, que es uno, y menos 4 por un medio, que es menos 2. Listo, ya tenemos el uno ahí, ¿cierto? Ahora tengo que utilizar ese uno para hacer cero el elemento que está abajo. Ya, ¿cómo lo tendría que hacer? Bueno, la primera fila la tendría que multiplicar por 6, ¿verdad? Para que así ese uno se transforme en un 6 y eso lo sumo con la segunda, más la segunda fila. Entonces, al hacer eso, la primera fila queda intacta y la segunda va a quedar uno por 6 6 menos 6 son cero, ahí logramos el cero. Y menos 2 por 6 son menos 12 y más 12 es 0. Ah, fíjense qué pasó. Fíjense que ahora esta matriz ya nunca más, nunca la vamos a poder llevar a la identidad, porque para que se pueda llevar a la identidad, aquí yo tendría que tener un uno. Pero ¿cómo voy a generar un uno si ahí tengo un cero? O sea, no puedo multiplicar por ningún número para generar un uno.
porque el cero es absorbente. Tampoco me sirve cambiar filas, ¿verdad? Y lo otro que alguien podría pensar, ah, pero por ejemplo yo podría sumarlo para armar un uno. No, porque al sumar ese también voy a afectar este de acá. Entonces ya aquí este cero va a desaparecer. Se fijan que no hay forma de armar la identidad. Por lo tanto, esta matriz de aquí no es equivalente por filas a la identidad. Ya, no es equivalente por filas a la matriz identidad. ¿Ok? Por lo tanto, no todas las matrices son equivalentes por filas a la identidad. Las que sí lo son, inmediatamente son invertibles. ¿Ya? Pero en este caso vemos que esta no es equivalente por filas a la matriz de identidad, así que en realidad no sabemos si es o no es invertible. ¿Ya? En realidad no es invertible. ¿Sí? Es bastante sencillo de observar. Después eso lo vamos a ver con el determinante. Bien, vamos entonces con la demostración. Entonces, demostración, ¿cierto? Sea A una matriz cuadrada de orden n de coeficientes reales. Supongamos que A es equivalente por filas a la matriz identidad. ¿Ya? A ver, ¿qué significa, otra vez, qué significa que la matriz A sea equivalente por filas a la identidad? Significa que cuando tú tienes a la matriz A y le aplicas un montón de operaciones elementales, por ejemplo, no sé, le aplico la operación F1, después le aplico la operación F2, después le aplico la operación F3 y así sucesivamente hasta la operación, no sé, por ejemplo, F sub K, y ahí se llega a la identidad, ¿verdad? Eso significa que sea equivalente por filas, que le aplicamos una serie de operaciones elementales que no tienen por qué ser todas iguales hasta que se llega a la identidad. ¿Ya? Eso es lo que saben. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que, como ustedes recuerdan, nosotros demostramos que si tú a una matriz A le aplicas una operación elemental, pensemos en la operación elemental F, eso es exactamente lo mismo que a la matriz A la multipliques por una matriz elemental. ¿Verdad? Y esa matriz elemental es la que está relacionada a la operación elemental. ¿Se acuerdan que cada operación elemental estaba asociada a una matriz elemental? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo, no sé, imagínense, a la matriz A. Pensemos que la matriz A es la matriz 1, 1, 2, 2, por ejemplo. Imagínense que a esta matriz yo le aplico la operación, no sé, por ejemplo, a la fila 1 la voy a multiplicar por 3, por ejemplo. Ya, estamos de acuerdo que esto es lo mismo, ¿cierto? Que me queda 3, 3, 2, 2, ¿verdad? Ahí apliqué esa operación elemental. Bueno, nosotros vimos que esto era lo mismo que a la matriz A se multiplique por la matriz elemental correspondiente. ¿Cuál era la matriz elemental? La matriz elemental era aplicarle esta operación en vez de la matriz A la matriz identidad. O sea, la matriz 1, 0, 0, 1, le aplicamos que F1 se multiplica por 3, entonces aquí nos queda 3, 0, 0, 1. Y entonces esta es mi matriz elemental asociada a la operación. Entonces fíjense que si yo multiplico esta matriz 3, 0, 0, 1 por la matriz A, 1, 1, 2, 2, ¿cuánto nos queda? Aquí va a ser 3 por 1, 3, más 0 por 2, 0. Entonces ahí me queda 3. Después 3 por 1, 3, más 0 por 2, 0. 3 otra vez. Y abajito 0 por 1, 0, 1 por 2, 2. Y después aquí 0 por 1, 0, 1 por 2, 2. ¿Se fijan que llegamos a la misma? O sea, a la matriz A, aplicarle una operación elemental es lo mismo que a la matriz A multiplicarla por una matriz elemental, que es la matriz que está asociada a la operación. ¿Ya? Eso nosotros lo demostramos. ¿Ya? Entonces ahora vamos a utilizar esto. ¿Por qué? Porque cada una de esas operaciones elementales que se aplican desde A para llegar a la identidad se pueden traducir en una multiplicación de matrices elementales. O sea, fíjense, a la matriz A, ¿qué es lo que le vamos a hacer? Le vamos a aplicar primero la operación F1, entonces eso es lo mismo que multiplicar por la matriz elemental E1. Después se le aplica la operación elemental E2, que es F2, que es lo mismo que multiplicar por la matriz elemental E2, que es la que está asociada a esa operación, obviamente. Después se le aplica F3, entonces aquí multiplicamos por E3, y fíjense que así seguimos, seguimos y seguimos hasta que aplicamos la última, que es la FK, que esa sería la matriz elemental EK, y con eso llegamos a la identidad. ¿Cierto? O sea, lo que estoy haciendo aquí es traducir esta serie de operaciones elementales en un producto de matrices. ¿Ya? Bien, ¿por qué esto es interesante? Porque fíjense lo que está ocurriendo. Miren lo que acabo de encontrar acá.
esta matriz de aquí, que es la EK por EK menos uno y así hasta por E3, por E2, por E1, eso es una matriz finalmente, ¿verdad? Ahí tengo una multiplicación que finalmente me va a encontrar una matriz. Pongámosle un nombre, pongamos que esa matriz se llama B. ¿Ya? Supongamos que B es esta matriz. O sea, yo estoy diciendo que B es la matriz EK por bla, 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 por E3, por E2, por E1. Fíjense lo que encontré. Encontré que cuando yo multiplico B, que es esta de acá, por la matriz A, me da la identidad. Ah, pero acuérdense que algo así era lo que hacía la inversa, ¿no? ¿Se acuerdan que la inversa era esta matriz que cuando tú la multiplicabas por la izquierda o por la derecha, en los dos casos te llevaba la identidad? Entonces aquí ya me di cuenta que si yo multiplico por la izquierda, llego a la matriz identidad. Ah, bien, entonces pareciera que esta va a ser nuestra matriz inversa, ¿verdad? Esa va a ser como nuestro candidato a matriz inversa. Ya, eso lo vamos a dejar ahí por mientras en el tintero, ¿ya? Todavía nos falta demostrar la otra, tenemos que demostrar que A por B también es la identidad, ¿ya? Eso todavía tenemos que demostrarlo. Si se cumple eso, ahí sí B va a ser la inversa. Pero ahora todavía no sabemos exactamente si es la inversa, pero parece ser un muy buen candidato, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos algo importante. Entonces, esta nota, esto que está acá lo voy a dejar ahí guardadito porque lo vamos a usar ahora. Ya. Ahora fíjense que voy a hacer otra cosa. ¿Se acuerdan ustedes que todas estas matrices de aquí son matrices elementales? Ah, y nosotros demostramos que las matrices elementales sí tienen inversa, ¿verdad? Cualquier matriz elemental, sea la que sea, tiene inversa. Todas, 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 todas. No hay ninguna matriz elemental que no tenga inversa. Eso ya lo demostramos. Por lo tanto, yo sé que cada una de estas tiene su inversa, ¿verdad? Yo sé que existe la EK a la menos uno, la E3 a la menos uno, la E2 a la menos uno, la E1 a la menos uno, ¿verdad? Yo sé que existen todas esas matrices inversas. Entonces puedo multiplicar por esas inversas, ¿verdad? Porque yo sé que existen. Entonces, a ver, fíjense qué voy a hacer acá. Incluso nosotros demostramos que la inversa de una matriz elemental sigue siendo una matriz elemental, ¿se acuerdan? O sea, demostramos muchas cosas relacionadas con esas matrices porque ahora las vamos a usar, ¿ya? Entonces, tomo esta igualdad, K por bla, 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 voy a dejarlo por E2, por E1, por la matriz A, eso es igual a la matriz idéntica. Entonces, en esta igualdad, lo primero que yo voy a hacer es multiplicar a la izquierda por la EK a la menos uno. Aquí, por la EK a la menos 1. Entonces, al hacer esto, fíjense que esta EK por la EK a la menos uno, acuérdense que cualquier matriz por su inversa me genera la identidad. O sea, esto de aquí se transforma en la identidad. ¿Te fijas? Entonces ahí me va a quedar la identidad multiplicada por la siguiente. Va a ser la identidad por, ahí sería como la EK menos uno, ¿verdad? EK menos uno por bla, 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 por E2, por E1, por A. ¿Y eso es igual a quién? A la EK a la menos uno por la identidad. Que podría dejarlo simplemente como la EK a la menos uno, ¿cierto? Porque ustedes saben que multiplicar por la identidad es como no hacer nada. O sea, en la multiplicación la identidad es el neutro. Pero la voy a dejar. EK a la menos uno por la identidad. Bueno, fíjense entonces que ahora esta identidad yo la puedo sacar porque como les decía, multiplicar por la identidad es como no hacer nada, ¿cierto? Me mantiene intacta la matriz. Ok, ahora fíjense que voy a hacer lo mismo. Esta EK a la menos uno sigue siendo una matriz elemental, por lo tanto tiene inversa. Entonces ahora yo podría multiplicar por la inversa de k a la menos 1 acá y por la inversa de k a la menos 1 acá. Entonces esto se va a cancelar y entonces ¿cómo me va a quedar aquí? Me va a quedar EK menos 2 por bla bla bla, por E2, por E1, por A. Y al lado derecho, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar EK menos 1 inversa por EK inversa por la identidad. ¿Se dan cuenta que si yo sigo con este procedimiento, voy a poder eliminar la EK-2, la EK-3 y voy a poder seguir multiplicando por las inversas hasta que elimine la E2 y la E1? Y se dan cuenta que aquí al lado derecho van a empezar a aparecer, pero en el orden inverso. ¿Se fijan? O sea, antes la EK estaba aquí al final y ahora la EK está como al principio. ¿Se fijan? Como que se empiezan a cambiar de orden por la forma en la que multiplicamos. Entonces, al hacer esto, ¿qué va a ocurrir? Que voy a poder despejar. La A me va a quedar solita porque voy a multiplicar por la identidad de todas las que están acá, o sea, por la inversa de todas las que están acá. Me va a quedar que A es igual a quién. Y aquí al lado derecho me van a quedar
las inversas de estas matrices, pero en orden al revés. O sea, me va a quedar E1 a la menos uno por E2 a la menos uno por bla, 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 por EK a la menos uno por la matriz idéntica. ¿Se fijan? O sea, eso es lo que yo les decía, ¿no? Que aquí aparece así. Fíjate, acá está E1, E2, E3, hasta el final EK. Y ahora la identidad, y aquí aparecen al revés. Primero aparece la EK, después la E2, después la 1, están como al revés. ¿Sí? Por la forma en la que multiplicamos. Ya. Esto es importante. ¿Por qué? Bueno, fíjese que aquí lo primero que yo podría hacer es como olvidarme de la identidad, ¿verdad? Porque, insisto, multiplicar por la identidad es como multiplicar por uno, como que te deja todo igual. Entonces yo puedo sacarlo sin problema, sin que se afecte nada. Me quedó que la matriz A se está escribiendo como una multiplicación de un montón de matrices inversas. Pero estas matrices inversas, acuérdense, son inversas de matrices elementales. Y nosotros demostramos que la inversa de una matriz elemental también es una matriz elemental. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Que la matriz A se está escribiendo como un producto de matrices elementales. Ah, y ahí demostramos la primera parte, ¿se fijan? A se puede escribir como un producto de matrices elementales. Claro, ahí está. A yo lo estoy escribiendo como un montón de matrices inversas, pero que son elementales. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que demostramos aquí? Que si A es equivalente a la identidad por filas, entonces A se puede escribir como una multiplicación de matrices elementales. Ya, entonces la primera parte del teorema está lista, está demostrada. Ahora solamente nos falta terminar de demostrar que es invertible. Ah, pero es que esto es súper fácil porque nos vamos a agarrar de lo mismo, fíjense. A ver, voy a volver aquí a recuperar la identidad, ¿cierto? Eh, voy a borrar acá. Y voy a borrar acá abajito para hacer espacio porque ya estamos casi listos. La demostración está casi lista. A ver, ¿qué más voy a dejar? Esto de aquí lo voy a dejar. Esto de aquí también lo voy a dejar. Ahí sí. Ya, entonces, voy a... Esto lo voy a dejar más arribita. Ahí sí. Bien, entonces, fíjense, ahora sí ya demostramos la primera parte, solamente nos falta demostrar que es invertible. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Tengo esta igualdad acá. Como tengo esa igualdad, yo, por ejemplo, podría multiplicar ambos lados por alguna matriz, ¿verdad? Entonces, fíjense la igualdad que tengo. Tengo A es igual a ¿quién? A E1 a la menos uno por E2 a la menos uno por bla, 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 por EK a la menos uno por la identidad. Que bueno, incluso puedo dejarlo así sin la identidad porque ustedes saben que multiplicar por la identidad es como no hacer. Bueno, como tengo esta igualdad, yo puedo multiplicar ambos lados por una matriz, ¿cierto? Entonces yo, ¿por cuál matriz voy a multiplicar? Voy a multiplicar por esta matriz de acá, por la que yo le había llamado B, ¿se acuerdan? Voy a multiplicar aquí por EK menos uno, bueno, así sucesivamente, ¿cierto? Por EK menos 2, bla, 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 hasta por E3, por E2, por E1. Voy a multiplicar al lado izquierdo y al lado derecho también. Por EK a la menos uno, por bla, 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 por E2 a la menos uno, por E1 a la menos uno. ¿Qué va a ocurrir? Fíjense lo que ocurre al lado derecho. Me van a empezar a quedar. Chuta, aquí le puse la menos uno, no era la menos uno. Disculpen. Ahí sí. Era simplemente por EK, EK menos uno, EK menos 2, así hasta E3 por E2 por E1. Fíjense lo que va a ocurrir al lado derecho. Miren, este K con a la menos uno, con este K se van a cancelar, porque es la matriz por la inversa, entonces eso se transforma en la identidad. ¿Y qué va a ocurrir? Que se van a empezar a cancelar todas, ¿se fijan? Después se va a cancelar la que sigue con la que sigue, así sucesivamente. Después se va a cancelar L2 a la menos uno con con L2, porque al multiplicar E2 por la inversa me da la identidad. Y después se va a cancelar L1 a la menos uno con L1. O sea, todos se van a cancelar. Entonces al lado derecho, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la pura matriz identidad, ¿no? ¿Cierto? Porque todos esos productos de inversa me van a generar la identidad. Ya. ¿Y quién era este de aquí? EK por EK menos uno por E3 por E2 por E1. Ah, esa era la matriz que nosotros habíamos llamado B, ¿cierto? Ah, entonces fíjate que demostramos aquí que cuando yo multiplico la matriz A por la matriz B a derecha, ¿cuánto me da? La identidad, ¿cierto? Ah, pero espérate un poco, porque nosotros antes habíamos visto que cuando tú multiplicabas B por la matriz A, B por la matriz A también nos daba la inversa.
Ah, o sea, nos daba la identidad. Fíjate qué es lo que encontramos entonces. Encontramos una matriz B tal que cuando tú multiplicas a B por A, tanto por la izquierda como por la derecha, generas la identidad. Entonces B tiene que ser la matriz inversa. ¿Se acuerdan la matriz inversa? Esa era la matriz inversa. La matriz inversa era la que se generaba al es aquella que cuando tú la multiplicas te genera la identidad por los dos lados. Por lo tanto, esta matriz B es nuestra matriz inversa. ¿Se fijan? O sea, ¿cuál va a ser la matriz inversa de la matriz A? Es esta. Es la matriz que se forma al multiplicar todas las matrices elementales correspondientes a las operaciones elementales fila. ¿Se fijan? Esa es la matriz B. Esa es la matriz inversa. Entonces, con eso terminamos el teorema. Ahí demostramos que efectivamente A es una matriz invertible. ¿Se fijan? Efectivamente, A es una matriz invertible. ¿Ok? Entonces, con eso ya nosotros hemos terminado esta demostración. ¿Se fijan? Con eso ya demostramos que efectivamente, si es equivalente por filas a la identidad, entonces A se puede escribir como un producto de matrices elementales, que es lo que tenemos acá, y además es invertible, ¿cierto? ¿Y la inversa cuál es? Esta. Es la multiplicación de todas las matrices elementales. ¿Se fijan? Así que ya con eso estamos listos para poder pasar al método que nos va a permitir calcular la inversa, que es el que nosotros vamos a llamar finalmente el método de Gauss. ¿Ya? Entonces vamos a pasar al método de Gauss-Jordan. Acuérdense que nosotros lo que estamos buscando es un método para encontrar, para calcular la inversa. Hemos visto en los videos anteriores un montón de cosas, pero todavía no tenemos un método que nos permita calcular la inversa. Bueno, ahora con este teorema que acabamos de demostrar, ahora sí lo vamos a poder hacer. ¿Ya? Entonces vamos viendo qué dice acá. Queremos determinar un método que nos permita hallar la inversa de una matriz cuando ésta exista, ¿cierto? Recuerden que quizás no todas las matrices tienen inversa, a lo mejor hay alguna que no tiene. El teorema 2, es decir, el teorema que acabamos de demostrar, nos dice que si A es equivalente por filas a la identidad, entonces A es invertible, ¿verdad? Y además, ¿qué ocurría? Nosotros demostramos que la identidad se podía escribir de esta forma, ¿cierto? Esto es bastante sencillo porque esta matriz de acá, si ustedes se acuerdan, esa era la matriz B, ¿sí? Entonces aquí yo estoy diciendo que la identidad es igual a B por la matriz A. También se cumple que A por la matriz B también me dé la identidad, ¿cierto? O sea, eso se cumple por ambos lados, ¿ya? Pero esa matriz que está acá, esta es la matriz B, ¿ya? La que encontramos recién en la demostración. Bueno, fíjense que si yo tomo esta igualdad acá, ¿cierto? Como yo ya sé que la matriz A es invertible, porque el teorema me dice que es invertible, como yo sé que la matriz A es invertible, yo puedo multiplicar ambos lados por la inversa de A, ¿cierto? Yo podría multiplicar aquí por A a la menos 1 a los dos lados. Entonces aquí, ¿qué me va a quedar al lado izquierdo? Me va a quedar la identidad por A a la menos 1, que eso es simplemente A a la menos 1, que es lo que está acá. Y al lado derecho, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar A por la inversa. A por la matriz inversa. Y eso es la identidad, porque ustedes saben que cualquier matriz que se multiplique por su identidad, o sea, por su inversa da la identidad, que es lo que está. Ya, pero entonces ahora fíjate que aquí acaba de ocurrir algo interesante. ¿Por qué? Porque fíjense que está ocurriendo algo que es muy, muy curioso. Acuérdense que estas matrices elementales que tenemos aquí son finalmente operaciones elementales fila. ¿Se acuerdan? O sea, recuerden que toda operación elemental fila se puede traducir en una matriz elemental. Y al revés también, toda matriz elemental se puede traducir en una operación elemental fila. Bueno, fíjense entonces lo que acabamos de encontrar. Fíjense aquí y fíjense aquí. Cuando tú a la matriz A le aplicas la operación elemental que está asociada a la matriz E1, a la matriz E2 y así sucesivamente hasta la matriz EK, ya sabemos que llegamos a la identidad, ¿cierto? Pero fíjense que simultáneamente, si ahora a la matriz identidad le aplicamos exactamente las mismas operaciones elementales y en el mismo orden, fíjate, son las mismas, y en el mismo orden, primero la E1, que es la que tenemos acá, después la E2, que es la que teníamos acá, y así sucesivamente, hasta la EK, que es la que tenemos acá, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que voy a llegar a la inversa de A. O sea, ¿se van dando cuenta de lo que me está diciendo esto, no? O sea, este es el corazón del método de Gauss. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que si yo a la matriz A le aplico
un montón de operaciones elementales, la operación F1, la operación F2, bla, 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 así hasta la operación FK, voy a llegar a la identidad, ¿cierto? Bueno, eso es lo que me está diciendo acá. Simultáneamente me dice que si yo a la matriz identidad le aplico exactamente las mismas operaciones, porque tenemos las mismas matrices elementales, por lo tanto son las mismas operaciones, o sea, le aplico también F1, le aplico F2 y así sucesivamente, le aplico FK, voy a llegar a la matriz inversa. Entonces esto ya me está diciendo, ya me está dando de alguna manera una forma de encontrar esta matriz inversa. Fíjense que son las mismas operaciones. Entonces lo que yo podría hacer eventualmente es tomar la matriz A y como son las mismas operaciones, podría, por ejemplo, poner la matriz identidad aquí al ladito, ¿cierto? Porque al final y aplicamos las mismas operaciones aplicamos F1, F2 y así sucesivamente hasta FK. ¿Y qué va a ocurrir? Que la matriz A va a llegar a la identidad y la matriz identidad va a llegar a la inversa, ¿cierto? Eso es lo que me está diciendo este método. Bueno, este es el corazón del método de Gauss. Esto es lo que dice el método de Gauss. ¿Verdad? Este es el típico método de Gauss que nosotros ya conocemos, pero que ahora ya lo estamos justificando. ¿Se fija? Vamos leyendo lo que dice aquí, ¿cierto? Podemos obtener la matriz inversa de A aplicando exactamente las mismas operaciones elementales fila que utilizamos para llevar a la matriz identidad. Y en el mismo orden, ¿cierto? Eh, por último, bueno, fíjense qué es lo que vamos a hacer, que es lo que yo estoy haciendo aquí finalmente con estos dibujitos, ¿cierto? Para no tener que hacer el proceso por separado, ¿cierto? De por un lado llevar a la identidad y después la identidad a la menos uno, se pueden hacer esas dos cosas de manera simultánea, ¿sí? Con algo que nosotros vamos a llamar la matriz ampliada. ¿Ya? Entonces la matriz ampliada no es otra cosa que a la matriz A tú le juntas o le pegas otra matriz. ¿Se fijan? Esa es la matriz ampliada. Es como poner otra matriz al ladito. ¿Ya? Entonces, vamos con la definición. Esta definición de matriz ampliada es más general, ¿ah? No tienen por qué ser necesariamente matrices cuadradas ni siempre con la identidad. Es una definición muy general. Aquí la tenemos. Sea una matriz de orden m por n, fíjese que no tiene por qué ser cuadrada, y B una matriz de m por p. También no tiene por qué ser cuadrada. Lo único que sí tienen que coincidir en la cantidad de filas. ¿Ya? Obviamente, porque si no, tendría como, no sé, algo así como uno 2 3 4 y aquí uno 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 uno. Eso es como raro, no sé, como que la matriz se descuadra un poco. Para que quede bien, tienen que tener la misma cantidad de filas y columnas. O sea, la misma cantidad de filas, más bien dicho. Entonces, vamos a llamar la matriz ampliada de A y B y la vamos a denotar así, ¿sí? Vamos a poner la matriz A y al ladito vamos a poner la matriz B. Generalmente uno pone como una línea de división para que uno separe cuál es una y cuál es otra, ¿ya? A la matriz de orden M por N más P, ¿cierto? De orden M, porque las dos tienen que tener la misma cantidad de filas, por N más P. ¿Por qué N más P? Porque la matriz A tenía N columnas y la matriz B tenía P columnas, ¿verdad? Fijémonos ahí. Entonces, la matriz completa va a tener n más p columnas. ¿Se fijan? Porque las juntamos. ¿Ya? Dice que es la matriz formada por las columnas de A seguida por las columnas de B. Eso se llama matriz ampliada. ¿Sí? O sea, por ejemplo, imagínense que yo tengo la matriz A 1, 2, 3, 4 y la matriz B, no sé, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿cuál sería la matriz A ampliada con la matriz B? Sería simplemente poner primero la matriz A, las columnas de la matriz A, 1 3 2 4. Generalmente después uno pone una línea como para separar y ponemos la otra matriz. 1 1 1 1 1 1 1. ¿Se fijan? Acá está la matriz A y aquí está la matriz B. ¿Ok? Esa será que se llama matriz ampliada. Bueno, ahora que ya tenemos esto, ¿verdad? Vamos a asociar esto a lo que lo que nos interesa, que es calcular la inversa. Entonces vamos con la observación. Dice, utilizando la notación de la matriz ampliada, se tiene que, si la matriz A es equivalente por filas a la matriz de identidad, ya sabemos que ¿qué ocurre? Ya sabemos que la A es invertible y sabemos que también se cumple que con las mismas operaciones
la identidad llega a la inversa. Entonces, para no hacer estas dos cosas por separado, como son exactamente las mismas operaciones, vamos a ampliar la matriz. Es decir, yo voy a tomar la matriz A ampliada con la matriz identidad, voy a aplicar las operaciones elementales. Entonces, por un lado, la matriz A va a llegar a la identidad, ¿verdad? Y la identidad va a llegar a la matriz A a la menos. ¿Se fijan? Entonces, este método es súper, súper interesante. Este es el método de Gauss. ¿Ok? Esto es lo que nosotros conocemos como el método de Gauss-Jordan. Método de Gauss-Jordan. Para calcular la inversa. ¿Ok? Para eso se utiliza. Entonces, cuando nosotros queramos calcular la inversa de una matriz, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la matriz A, le vamos a ampliar la identidad y vamos a aplicar un montón de operaciones elementales fila hasta que la matriz A se transforme en la identidad. ¿Ya? Y al lado derecho me va a quedar otra matriz. Esa matriz que me queda al ladito, esa es la inversa. ¿Te fijas? Así de simple. O sea, tú te tienes que preocupar de que la matriz A llegue a la identidad y automáticamente la identidad llega a la inversa. Y con eso estamos listos. ¿Se fijan? Así, de eso se trata el método de Gauss. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor. Dice acá, hallar si existe la inversa de esta matriz. Si existe, acuérdense que no necesariamente va a existir. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que no existe la matriz? Bueno, aquí acuérdense que nosotros estamos tratando de llevar a la identidad. Si A no se puede llevar a la identidad, entonces la identidad no va a poder llegar a la inversa. Entonces, si A no es equivalente por filas a la identidad, nosotros no vamos a poder calcular la inversa con el método de Gauss. ¿Se fijan? Por lo tanto, ahí tenemos que tener cuidado. Ya, tomemos entonces esta matriz y vamos a intentar calcular su inversa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomo la matriz A, la matriz 1, 2, 6, 1, 0, 1, 0, 1, 2, y le voy a ampliar la identidad. Tengo que poner la identidad del mismo orden. O sea, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Se fijan? Y ahora yo me tengo que preocupar solamente de esta parte de acá al lado izquierdo. Lo que vaya pasando al lado derecho, eso es automático. ¿Sí? Eso se va a ir acompañando por lo mismo que hagamos al lado izquierdo. ¿Ya? Tengo que tratar de que al lado izquierdo me quede la identidad. ¿Se fijan? O sea, esta misma identidad que yo puse acá, tengo como que pasarla al lado izquierdo. ¿Se fijan? Entonces, vamos bien. Ya, tengo el 1 acá. Estamos listos. Entonces ahora tengo que tratar de eliminar todo hacia abajo. Ese cero ya está listo, así que no hay problema, pero tengo que eliminar ese uno. Ya, ¿cómo lo hago? A la fila uno la multiplico por menos uno, ¿cierto? Para que así uno por menos uno me dé menos uno. Y eso lo tengo que sumar con la segunda fila. Y con eso lo voy a hacer cero. Fíjense que esta operación, acuérdense, se hace a todo lo largo de la matriz ampliada. A todo lo largo. ¿Se fijan? Porque esta misma operación se está haciendo en esta matriz y en esta. O sea, como que se está haciendo en dos matrices al mismo tiempo. ¿Ah? Bien, entonces veamos cómo queda. Bueno, la primera queda intacta, ¿cierto? 1, 2, 6, 1, 0, 0. La tercera fila, de hecho, también queda intacta. 0, 1, 2, 0, 0, 1. La que cambia es la del medio. Entonces, ¿qué es lo que hago? La primera fila se multiplica por menos uno y esos resultados los voy sumando con la segunda. Entonces va a ser uno por menos uno menos uno más uno 0. 2 por menos uno menos 2 más cero menos 2. 6 por menos uno menos 6 más uno menos 5. 1 por menos uno menos uno más cero menos uno. 0 por menos uno 0 más uno 1. Y 0 por menos uno 0 más cero 0. Ahí está. ¿Se fijan? Ahí ya tengo la primera columna de la identidad. Ahora, en la segunda columna, yo debería tener un cero, un uno y un cero, ¿verdad? Ya, entonces nos vamos a preocupar primero por el uno. Yo debería tener un uno acá. Ya, ¿cómo obtengo ese uno? Bueno, hay dos formas de hacerlo en este caso. Bueno, en realidad hay más de dos formas, ¿no? Pero una forma podría ser esta segunda fila completa, multiplicarla por menos un medio, ¿cierto? Porque así ese menos 2 al multiplicarse por menos un medio, menos con menos más, y 2 por un medio es uno. Y ahí me quedaría un uno acá. Ya, pero el problema es que si yo hago eso, que puedo hacerlo perfectamente, aquí me van a empezar a quedar fracciones.
Entonces, lo ideal es tratar de evitar las fracciones como para estar trabajando, ojalá, con numeritos enteros, ¿sí? Que son como más fáciles, ¿no? Entonces, pero fíjate que acá yo tengo un uno. Entonces podría aprovechar ese uno. Fíjate que si yo cambio la fila 2 con la fila 3, ese uno va a pasar ahí y listo, vamos a estar listos. ¿Te fijas? Ya vamos a tener el uno que necesitamos donde lo necesitamos. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la operación elemental que voy a hacer? Voy a cambiar la fila 2 con la fila 3. ¿Ya? La fila 2 con la fila 3. Entonces, la primera fila queda intacta, 1, 0, 0, y se cambia la 2 con la 3. Entonces, la 3 pasa a la segunda posición, 0, 1, 2, 0, 0, 1, y la 2 pasa a la 3. 0, menos 2, menos 5, menos 1, 1, 0. Y ahora sí, tengo el uno que necesitaba. ¿Se fijan? Bien, voy a pasar hacia la siguiente hoja. Eh, Voy a pasar hacia la siguiente hoja para poder continuar. Ya, ahora sí. Entonces ahora con este uno tengo que eliminar arriba y abajo. Entonces para eliminar el 2 de arriba, ¿qué es lo que hago? La fila 2 la multiplico por menos 2 y ese resultado lo sumo con la fila uno. Y para eliminar el menos 2 a la fila 2 la multiplico por 2 positivo y eso se suma con la fila 3. ¿Ya? Entonces la fila del medio queda intacta. 0, 1, 2, 0, 0, 1. Y se van modificando las otras. Entonces vamos con la primera. Lo que hago es la segunda por menos 2 más la uno. Entonces va a ser 0 por menos 2 0, más uno 1. 1 por menos 2 más 2 0. 2 por menos 2 menos 4 más 6 2. 0 por menos 2 0, más uno 1. 0 por menos 2 0, más cero 0. Y uno por menos 2 más cero menos 2. Y ahí tenemos esa. Y para la última multiplicamos por 2. Entonces va a ser 0 por 2 0, más cero cero. 1 por 2 2 menos 2 0. 2 por 2 4, menos 1, menos 5 menos 1. 0 por 2 0, menos 1 menos 1. 0 por 2 0, más uno 1. Y 2 por 1 2, más cero 2. Y llegamos a esa matriz. ¿Ya? Llegamos a esa matriz. Bien, estamos cerquita de la identidad. Fíjate que aquí ahora necesito hacer un uno. Ya, pero tengo un menos uno. Pero eso es muy fácil de arreglar porque simplemente la fila 3 se multiplica por menos uno. ¿Se fijan? Y con eso se arregla el tiro, pasa a positivo inmediatamente. Para no tener que hacer otra matriz, lo voy a hacer aquí mismo, ¿ya? Ese uno queda positivo, el otro uno también, ese uno queda negativo y el 2 también. Para no tener que volver a hacerlo de nuevo. Ya, ahora sí, tengo que eliminar ese 2 y este 2. ¿Cómo lo hago? Bueno, para el primero, la fila 3 se multiplica por menos 2 y se suma con la primera. Y para eliminar el otro, la fila 3 también se multiplica por menos 2 pero se suma con la segunda fila. Entonces, la tercera fila queda intacta. Uno menos uno menos 2. Y se van modificando las otras. Entonces, va a ser 0 por menos 2 0, más uno 1. 0 por menos 2 0, más cero 0. 1 por menos 2 más 2 0. 1 por menos 2 más uno menos uno. Menos uno por menos 2 es 2 positivo, más cero 2. Menos 2 por menos 2 4. Y 4 menos 2 2. Ahí tengo lista eso. Falta solo la del medio. 0 por menos 2 0, más cero 0. 0 por menos 2 0, más uno 1. 1 por menos 2 más 2 0. 1 por menos 2 más cero menos 2. Menos uno por menos 2 es 2 positivo, más cero 2. Y menos 2 por menos 2 4, más 1 5. ¿Qué acaba de ocurrir? Fíjense lo que acaba de ocurrir. Voy a venir acá. Esta era la matriz original, si ustedes lo recuerdan. Así que la voy a copiar. La voy a poner aquí. Ya, esta era la matriz original. Con esto empezamos. Ya, a ver, voy a borrar aquí un poquito las cosas que había hecho para que veamos cómo nos quedó. Aquí está. Ya, entonces, esta de aquí era la matriz A y esta fue la que ampliamos con la matriz identidad, ya, de orden 3. Y ahora fíjense a la matriz que acabamos de llegar. Llegamos a esto. Ya, entonces lo voy a copiar y lo voy a poner aquí.
Ahí sí. Fíjense que acaba de ocurrir que aplicamos un montón de operaciones elementales y fíjense que la matriz A llegó a la identidad de orden 3, ¿verdad? Bueno, ahí debería poner 3. A la identidad de orden 3. Por lo tanto, fíjate qué pasó, que la matriz A sí pudo llegar a la identidad. Por lo tanto, la identidad pudo llegar a la inversa. Entonces, esta matriz que me quedó aquí, esa es la matriz inversa de A. Esta es la A a la menos 1. ¿Sí? O sea, la matriz A a la menos 1 es la que nos queda aquí. La matriz menos 1, 2, 2, menos 2, 2, 5, 1, menos 1, menos 2. Esa es la matriz inversa de A. ¿Se fijan? Así funciona el método. O sea, tú vas aplicando operaciones elementales hasta que al lado izquierdo llegas a la identidad y entonces automáticamente la matriz que queda al lado derecho es la inversa. ¿Se fijan? De hecho, ustedes pueden corroborarlo y sería un ejercicio muy interesante. Pueden corroborar que efectivamente si ustedes multiplican esta matriz de acá, de hecho, voy a hacerlo, pero voy a hacer solamente una multiplicación, la otra multiplicación la hacen ustedes. Si yo multiplico la matriz A por esta inversa que acabo de encontrar, me debería dar la identidad, ¿verdad? La matriz A es esta de acá, es la matriz 1, 2, 6, 1, 0, 1, 0, 1, 2, y tengo que multiplicarla por la supuesta inversa, que es la que encontré acá. Menos 1, 2, 2, menos 2, 2, 5, 1, menos 1, menos 2. ¿Cuánto me da esto? Fíjate, vamos multiplicando. 1 por menos 1, menos 1, más 2 por menos 2, menos 4, más 6 por 1, 6. Menos 1, menos 4, menos 5 y más 6, 1. Ah, ese es el uno, el típico uno que tiene la matriz inversa. A ver, veamos qué más aparece. Ahora sería 1 por 2, 2, más 2 por 2, 4, más 6 por menos 1, que es menos 6. Claro, 2 más 4, 6, menos 6, 0. ¿Se fijan que se empieza a armar la identidad? Se empieza a armar la identidad, la típica identidad, ¿no? Ahora, 1 por 2, 2, más 2 por 5, 10, más 6 por menos 2, menos 12, otra vez. 2 más 10, 12, menos 12, 0. Fíjense, aquí tenemos la primera fila de la identidad. Bueno, eventualmente si usted sigue haciendo esto con la segunda y la tercera, va a encontrar la identidad, o sea, va a llegar a 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Y también se hace la multiplicación al revés. Si aquí, en vez de hacer A por A a la menos 1, hace A a la menos 1 por A, también va a llegar a la identidad de orden 3. O sea, por ambos lados llegamos a la identidad. ¿Sí? O sea, que efectivamente el método está funcionando. Así que aquí tenemos un ejemplo del método de Gauss y ya tenemos una forma de encontrar la matriz inversa. ¿Sí? Así que este es como el sustento teórico que hay detrás de este método. ¿Ok? Muy bien, con esto entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y nos veríamos ya en una próxima ocasión. Que estén todos ustedes muy bien.